Yo creo que la vida es un conjunto de cosas, hay diferentes cosas que te complementan y entre esas cosas son tus sueños, tus motivaciones personales, profesionales. Y mi recomendación sería que si eso es lo que les gusta, pues que lo hagan. Mucha gente te va a decir y vas a tener demasiado ruido en el camino, te van a decir que quizás eso no es lo que tienes que estudiar, que hay cosas más lucrativas y puede que sea cierto, pero yo creo que cuando haces algo pues que te gusta, que te apasiona, lo demás viene por añadidura. Así que esa es mi invitación. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Odonto Academy y en esta ocasión vamos a seguir con la miniserie de especialidades en la odontología y en esta ocasión vamos a discutir sobre la medicina oral o sobre la patología bucal y ahorita les digo por qué estoy diciendo estas dos diferentes especialidades que a veces puede ser una, a veces pueden ser dos y es por eso que acabo de traer a nuestra invitada, la doctora Luisana Brito desde Venezuela. ¿Cómo te encuentras, doctora? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, ahorita antes de irnos de lleno sobre esta especialidad y sobre la diferencia entre la patología bucal contra la medicina oral y todo, ¿por qué no nos cuentas un poquito, pues, quién eres tú? Ya mencioné que estás ahorita en Venezuela, por ahí discutimos un poquito que te fuiste a México y pues cuéntanos un poquito sobre cómo fue que decidiste entrar en la odontología, o sea, ¿tú sabías desde niña o fue algo que de repente se fue dando y fue como una casualidad de la vida que llegaste a esta carrera? Bueno, la odontología siempre me gustó. Mi mamá es odontóloga, entonces digamos que yo quería ser odontólogo como desde los 2 años, más o menos. Yo sabía que quería ser odontólogo. Cuando estoy ya por terminar, aquí en Venezuela se dice bachillerato, estoy por terminar, pues sí, quería ser odontólogo, quería estudiar odontología, pero al menos en Venezuela el sistema para ingresar era complicado, el promedio tiene que ser muy alto, entonces bueno, yo estaba súper preocupada porque eso es lo que yo quería hacer, no quería hacer más nada, vivía con una angustia perenne. Finalmente, bueno, yo quedo en odontología en la Universidad Central de Venezuela, ingreso ahí mismo al haber terminado el bachillerato, estudio odontología allí. Y cuando estoy ya en la carrera, como en segundo año, empiezo a ver una materia que se da en segundo año en la facultad, que se llama anatomía patológica. Ahí vemos todo lo que es patología estructural y funcional y yo decía, oye, esto me gusta mucho, me gustaba demasiado, de verdad, y empecé a tener como mucha afinidad por la materia. Posteriormente, paso a tercer año y veo otras materias también relacionadas con patología bucal y empieza a gustarme mucho, a pesar de que también tenía un poco de afinidad por la cirugía, ¿no? Pasa el tiempo y bueno, realmente me di cuenta que la patología era lo que me gustaba, sin embargo, en Venezuela no hay programas para estudiar patología bucal. Entonces, quería estudiar eso. Me di cuenta que tenía que emigrar para poder hacer el posgrado. Oye, ¿tu mamá Y qué te decía? ¿Tu mamá es especialista o es ella general? es odontólogo general. Mi mamá es Ajá. odontólogo. Y cuando Mi le mamá dijiste que quería que... querías, ajá, ¿qué te dijo cuando le externaste estos deseos de estudiar eso? Bueno, la verdad es que ella lo recibió bastante bien, se sintió, o sea, me apoyó al 100% y a pesar de que esto implicaba que probablemente yo no iba a poder hacer, digamos, todo lo que ella ya hacía, ¿no? O sea, mi mamá vive de la odontología en el sentido de que eso es lo que ella hacía, todo lo que un odontólogo general hace. Ella la verdad me apoyó bastante y bueno, nada, terminando yo la carrera, ya tenía un camino un poco recorrido, digamos, como estudiante. Aquí en Venezuela existe una figura de estudiante que se llama preparadora o preparador, que es un estudiante que presenta un examen y el cual orienta a sus mismos compañeros, menores y mayores, no importa, en cuanto a la materia que tú estás, digamos, en la cual tú te estás preparando, ¿no? Eres parte de la cátedra también y explicas a los estudiantes ciertas cosas y bueno, yo presenté un examen en el cual fui preparadora durante 2 o 3 años. Yo me graduó al final del 2009 y en el 2010 yo solicito ser profesora colaboradora, ¿no? En la cátedra de clínica estomatológica de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela. Ingreso como profesora colaboradora y bueno, me pasó algo no es cómico realmente, pero es una anécdota que ya yo tenía intenciones de estudiar patología, no sabía cómo dónde, estaba viendo muchas opciones
Y me pasó una anécdota que llega una persona, en la facultad existe un servicio de medicina bucal, ¿no? Entonces llega una paciente con unas lesiones bastante complicadas, eran unas ampollas en todo el cuerpo, en boca, en ojos, nariz, o sea, una cosa que yo como profesora colaboradora que estaba recién graduada de odontólogo, no tenía la competencia para poder manejar ese caso. Entonces, mis compañeras de cátedra, por decirlo de alguna manera, que eran profesores que me habían dado clase, no estaban en ese momento. En ese momento, a mí me tocó, en ese turno, me tocó sola en el servicio. Entonces, cuando yo vi que yo no podía manejar esa condición, que no tenía idea realmente qué hacer con la paciente, que no sabía, yo dije, yo no puedo continuar así. O sea, si esto es lo que yo quiero hacer, yo no puedo seguir dando clase de esta manera porque yo necesito poder manejar esto porque además esto es lo que me gusta hacer, ¿no? Entonces ya ahí sí empiezo como con más búsqueda de programas de patología y me entero que, bueno, que en la Universidad Autónoma Metropolitana en Ciudad de México está un grado de patología bucal. Hago contacto con la gente de esta universidad y casualmente, eso fue como decirte, no sé, mayo, no sé, casualmente en septiembre iniciaba una nueva corte, porque ahí se entra cada 2 años, a diferencia de la UNAM, que sí se entra de manera anual. Entonces, hago contacto, había que ser propedéutico, bueno, le digo a mi mamá, le expreso, y mi mamá me dice, bueno, me apoya, y, y bueno, me compro mi pasaje y me voy a México. Entonces, estando en México, hago mi propedéutico. Cuéntanos un poquito más del propedéutico, porque me imagino que va a haber alguien escuchando este podcast y va a decir, ok, yo a lo mejor estoy bien interesado en patología bucal, entonces cuéntanos un poquito a lo mejor cómo te fue en el propedéutico, qué hiciste, qué viste, cuánta gente fue. Claro, actualmente tengo entendido que ha cambiado un poco, o sea, ha cambiado como la modalidad en que se hace propedéutico, pero para el momento en que yo lo presenté, o sea, que yo estuve, eran 15 días, todo el día, veíamos clases todo el día y presentábamos 2 exámenes más una entrevista. Vimos clases 15 días seguidos, tópicos de histología, de patología, básicamente esto como muy general, y presentábamos examen. Primero vimos como histología y como las bases, ¿no? de histología y todo lo que implicaba las características histológicas normales y todo esto, y después vimos un poco como de patología y ciertas cosas, y eso también vimos un poquito de biología molecular, y, y bueno, un segundo examen. Y luego de estos 2 exámenes tenías como tipo un promedio y posteriormente una entrevista. Entonces, nada, yo viajo a México, habré llegado a México poco pasado el 15 de septiembre, realmente. Llego, me instalo, bueno, voy a la universidad, empiezo como a manejarme un poco dentro de la ciudad porque yo vengo de Caracas, que es una ciudad convulsionada, pero nada se parece a Ciudad de México. Ciudad de México puede tener 40 millones de habitantes, Venezuela tiene caso 30, 31 millones de habitantes en el país. O sea, la ciudad tenía la cantidad de millones de habitantes que tiene mi país, por ejemplo. Entonces, bueno, empiezo allí, voy a la universidad y finalmente hago mi propedéutico, presento mis 2 exámenes, hago mi entrevista y mi pasaje era como para unos días después y no me daban el resultado, sino hasta estando yo en Caracas. Entonces yo me vengo para Caracas y bueno, nada, esperar. Una persona con la cual yo hice amistad en el propéutico me dice, bueno, yo voy a ir a ver los resultados y te mando un mensaje Cuando salgan. cuando salga. Y bueno, efectivamente así fue. Estaba yo en mi casa, como casi a finales de noviembre, o sí, como a mediados de noviembre más o menos. Y me escribe. Pero no me recuerdo si fue un texto, en ese momento yo no usaba WhatsApp, no sé, porque eso fue como decirte 2010 más o menos. Ajá. Entonces, nada, bueno, mira, quedamos. Y yo, bueno, sí, fue súper contenta. Llamó a mi mamá, mamá, quedé, mi mamá súper contenta, excelente, buenísimo. Y yo como al mes me voy a México. Yo pasé Navidades allá, porque en la UAM se comenzaba el 3 de enero. En Venezuela eso es inviable. Ok. Eso tampoco yo lo Venezuela, había escuchado, como que no tiene tanto sentido. no, tú estás Ajá. casi que todavía con el fin de año terminando de fiesta. Entonces me pasé el fin de año en México y bueno, empecé clase el 3 de enero más o menos. Y bueno, la verdad es que ahí empecé el posgrado, empecé inmediatamente y bueno, fue muy buena experiencia. ¿Cuántos años fueron?
Empecé enero del 2011 y habré terminado a finales del 2013, con tesis presentada y todo. Entonces fueron 3 años completitos. Ujú. Si Ok, cuentas el preparación, pues sí, estuve 3 años allí. ok, entonces antes de seguir ahorita con un poquito más de historia sobre cómo fue tu tiempo en la especialidad, quiero que nos expliques y nos desmenúes así como si fuéramos unos niños de 6 años, porque yo creo que yo soy una persona que sabe mucho de la odontología, pero a veces, o sea, ahorita estoy todavía confundido. Dame la diferencia sobre la patología bucal y sobre la medicina oral, porque yo creo que tú eres profesora, tú debes de saber que de repente hasta hay muchos estudiantes que no saben diferenciar estas dos ramas o ni siquiera saben si cómo van de la mano o cuál es una y cuál es otra. Ok, bueno, la patología bucal es el análisis, digamos, como la ciencia que estudia lo que no está bien, ¿no? Lo que no está bien y principalmente es el análisis microscópico, digámoslo así, ¿no? El análisis histopatológico de cualquier lesión que no está bien. La medicina bucal ve es el lado más clínico. Sin embargo, las dos van de la mano. Ver clínicamente y entender lo que sucede a nivel clínico te va a permitir comprender lo que sucede a nivel patológico Entonces van de la mano. y viceversa, sí. Yo creo que un personal que tenga el componente clínico necesita tener también la comprensión de qué es lo que pasa a nivel histopatológico, porque la clínica te da la presunción y la histopatología te confirma lo que tú estás pensando y considerando. Entonces, realmente las dos van de la mano y no deben ser separadas. Pues, hay posgrados o especialidades que se dedican nada más a la parte de medicina bucal y hay otros que se dedican solo a la parte de patología bucal y separan lo clínico. Sin embargo, yo creo que eso es muy complicado porque la clínica, como te dije, si tú ves una lesión blanca, ayer, por ejemplo, casualmente estaba conversando eso con alguien, tú ves una lesión blanquecina en cavidad bucal, una placa blanca, cuando tú haces la biopsia, identificas esa lesión, ¿qué es lo que vas a ver? Un aumento y un grosor de la queratina, por ejemplo, producción de queratina, el epitelio, eso. Por eso es que la lesión se ve clínicamente blanca, porque hay una sobreproducción de queratina. Entonces, todo eso lo comprendes de lo clínico a lo patológico y por eso las dos cosas van de la mano. Sin embargo, hay posgrados que te ven separados, o sea, hay posgrados donde solamente la patología o solamente medicina bucal. En Brasil sucede así. Por ejemplo, en Brasil está la estomatología, que solamente habla de la parte clínica, y está patología bucal, que solamente habla de la parte microscópica y no ven pacientes clínicamente. Sin embargo, siempre tienen que identificar la lesión clínicamente. Sin embargo, bueno, digamos, la boca es sencillo hacer un examen de cavidad bucal, está a la mano, ¿no? Entonces, por eso no es tan complicado para el patólogo bucal hacer un examen intrabucal, que es muy distinto, por ejemplo, de alguna patología o de alguna otra condición sistémica, ¿no? O sea, la boca es algo que tú puedes decirle al paciente, abre la boca, revisas, evalúas y no es tan complicado. Pero esa es como la diferencia básicamente entre una y otra. Entonces, como por ejemplo, tú que estudiaste patología bucal, puedes agarrar como un año extra y meterte un poquito a medicina oral. No, porque la especialidad y la maestría, en la cual yo egresé, tiene los dos componentes. Es yo obtuve el título de especialista en patología y medicina bucal y posteriormente hice la maestría, entonces tengo el título también de maestra en patología y medicina bucal. Entonces tengo los dos componentes. Lo pensaste muy bien, porque me imagino que debe de haber, como tú ya lo mencionaste en Brasil, que están bien separadas y de que no hay como tanta convergencia, pero al mismo tiempo. Entonces, yo creo que tú lo planificaste muy bien. Me atrevería a decir que es como ya dependiendo de qué universidad estás aplicando, ¿verdad? Sí, también una de las razones por las cuales yo entro en la UAM es porque, bueno, en México y los mexicanos, yo cada vez que me conozco un mexicano que es odontólogo, le hablo de esto. O sea, México tiene uno de los mejores patólogos bucales de Iberoamérica, que es el doctor Alberto Mosqueda Taylor. Es una persona que ha aportado muchísimo al área de patología bucal, es experto en tumores odontogénicos a nivel mundial. O sea, ha escrito libros por la OMS, por ejemplo, donde escribe capítulos, habla de lesiones. O sea, es una persona, digamos que es una biblia en la patología bucal. Entonces, nada, bueno, al saber cuando me dicen que él está ahí, que es parte de este posgrado, y aparte yo manejaba ciertas personas
eran, digamos, expertas en el tema, yo dije, bueno, yo necesito estudiar con esta persona, ¿no? Entonces, afortunadamente tuve la posibilidad de hacerlo. Es muy buena persona y es muy buen profesional, entonces, y además lo tienen, los mexicanos lo tienen ahí en la mano y aparte yo creo que es orgullo latinoamericano también. Claro, muy bien. Entonces, ahora sí, muchas gracias por la clarificación. Yo creo que me lo dejaste saber muy bien. Ya de aquí en el futuro ya no los voy a como a confundir tanto. Ahora sí, vámonos. Enero del 2011 hasta a finales del 2013. Cuéntame cómo fue tu vida como especialista. O sea, como por ejemplo, los que hacen endodoncia, pues se la pasan todo el día haciendo endodoncia, ¿verdad? Los que hacen prostodoncia, pues puentes, removibles, implantes, etcétera. Tu especialidad me da un poquito más como de curiosidad, o sea, ¿estás muy de la mano con Perio? ¿Ibas a hospital? O cuéntame cómo fue tu experiencia Como estudiante del posgrado, como estudiante de posgrado. cuando iniciamos, tendríamos que rotar, por ejemplo, en clínicas. La UAM tiene convenio con creo que ahorita, no sé, no recuerdo si la cerraron o la volvieron a abrir, con la clínica La Condesa, que está en Ciudad de México. Estuvo cerrado un tiempo, no sé si está abierta nuevamente, la verdad, no recuerdo. Esta clínica atiende pacientes, es exclusiva para pacientes VIH, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces, rotábamos allí, rotábamos en una de las clínicas periféricas de la UAM, porque la UAM no tiene clínicas dentro del campus, sino que los estudiantes van a clínicas periféricas en diferentes zonas de Ciudad de México. Por ejemplo, hay una en Nesa, que a esa no íbamos, hay otra en Tepepan, que es más de Xochimilco, que también, a esa también íbamos. Habían otras que no recuerdo bien la zona, San Pablo creo que se llamaban, no recuerdo bien. Entonces nosotros íbamos a estas clínicas periféricas donde había como también una consulta de patología bucal. Eh, Además rotábamos también en el Hospital Manuel G. González, que está ahí justamente en Tlalpan, en Ciudad de México. Y bueno, fue tremenda experiencia porque lógicamente la parte de estar con los dermatólogos te permiten ver distintas condiciones dermatológicas que también se manifiestan en boca y que tienen un comportamiento, digamos, que puede iniciar en cavidad bucal y que tú con las lesiones clínicamente en boca puedes hacer el diagnóstico de las lesiones. Aquí vimos muchos pacientes con pénfigo y sobre todo la cantidad de pacientes que asisten con pénfigo a esa consulta de dermaboca en el GEA es impresionante. Es muy rica la consulta, ese servicio de verdad que está muy bien manejado. En Tepepan veíamos pacientes que acudían a la consulta, digamos, con los estudiantes, todo eso, tenían lesiones y los referían para allá y ahí, bueno, hacíamos biopsias, consultas de medicina bucal, medicamentos y todo esto. En la Condesa, pues atendíamos pacientes VIH positivos y también hacíamos biopsia, también veíamos a estos pacientes con condiciones asociadas a VIH, y eso básicamente fue así. También rotábamos, por ejemplo, en el INER, que también está en Tlalpan, íbamos también al Instituto de Nutrición. Entonces, era muy rica, digamos, la educación en ese sentido, porque ibas a clase, sí, y tenías tu teoría y lógicamente te sentabas y escuchabas una clase, pero el aprendizaje que te da la posibilidad de sentarte en un hospital, ¿sabes? Estar en un hospital y ver a un paciente y discutirlo con médicos, la verdad, eso es maravilloso. Entonces, además, por ejemplo, en todas esas consultas hospitalarias, pues uno aprende mucho, porque además llegan casos sumamente raros, infrecuentes, es que difícilmente llegan a una consulta privada. Cuéntame también como un caso que te haya marcado, algo que te haya pasado en la especialidad, como que, sí, como que todavía no se te olvide, como de repente un paciente, algo que diagnosticaste, algo bien raro, algo que te haya pasado. Sobre todo los casos que llegamos a ver, por ejemplo, en Dermaboca, ¿no? En el GEA, porque veíamos demasiados casos de pénfigoides, pero por ejemplo, casos así que yo tengo, recuerdo muchísimo, que también se veían allí, eran casos de prurigo actínico. Yo no he vuelto a ver un caso de prurigo actínico en Venezuela, más nunca. Yo vi prurigo actínico fue en México. Prurigo actínico es una condición bastante infrecuente también, que se presenta solamente a nivel del labio y que tiene un comportamiento bien interesante porque lo que le afecta al paciente es el sol. El sol le genera un nivel de molestia a nivel del labio y el tratamiento es bien complicado. El tratamiento funciona mucho con talidomida. La talidomida es un medicamento que no se le debe dar a ninguna mujer que se encuentre bajo, digamos, en etapa fértil, porque la talidomida es un medicamento que se dio en los 50 para evitar las náuseas y terminó produciendo fetomegalias, entonces es bien complicado. Estos casos de verdad que para mí, digamos que, bueno,
fue un gran aprendizaje, además de todos los casos que acudían ahí a la consulta de dermatología. Yo creo que principalmente eso, ¿no? El aprendizaje fue bastante enriquecedor. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, ahorita tú que eres catedrática y tienes mucho contacto con los estudiantes, quiero que me cuentes cuál tú crees que es el perfil de un estudiante o de alguien que ya se graduó que está pensando en estudiar patología bucal, porque pues yo me imagino que tienes que tener distintos tipos de intereses. Entonces, ¿tú qué crees que tenga que tener esa persona que a lo mejor está pensando en estudiar eso? Que te gusta estudiar tiene que ser para todas las especialidades que se dedican al área de la salud, ¿no? Pero te tiene que gustar mucho el estudio de la célula, los tejidos, todas estas, digamos, eso te tiene que apasionar. Porque si no te gusta, normalmente, y pasaba mucho, por ejemplo en México lo vi, cuando yo hice mi propedéutico eran como 100 personas, era demasiada gente. Yo recuerdo cuando yo llegué, yo dije, Dios mío, yo no, ¿cómo voy a quedar yo entre tanta gente? O sea, yo no lo comprendía, no me cabía en la cabeza. Yo, estando allí, me daba cuenta que muchos, no, bueno, es que yo quería ser cirujana maxilofacial y bueno, no quedé, vengo para acá, como para hacer algo. La gente cree que es un posgrado fácil y que probablemente es como para obtener algo mientras a lo mejor quedo en lo que me gusta, ¿no? Y la realidad es que no es sencillo. O sea, te tiene que gustar mucho el tema de la lectura, leer todo el tiempo, te tiene que gustar también eso, el estudiar los tejidos, la célula, ver el microscopio, eso te tiene que apasionar desde el día uno. Si no tienes ese perfil, si eso no te apasiona, no te gusta, yo te recomendaría quizás que busques otros tipos de posgrados que a lo mejor periodoncia, puedes también ver un poco de patología, pero quizás tienes como algo más clínico. Eso principalmente, pero yo creo que tiene que ser un estudiante que se interese mucho por la investigación, que te apasione, le apasione mucho investigar y que le apasione, por ejemplo, principalmente eso, ¿no? O sea, la posibilidad de diagnosticar, no solamente clínicos, sino también microscópicos. Ok, entendido. Entonces me imagino que le tiene que gustar mucho la histología y en general todo sobre los tejidos, bioquímica y todo lo que tiene que ver a nivel más molecular, Las ¿verdad? ciencias básicas. Ciencias básicas, entendido. Sí. ¿Qué consejo le darías a alguien que te preguntara a lo mejor, doctora, yo estoy pensando en estudiar para esa especialidad, ya sé que me gusta eso, pero no estoy seguro si es lo que quiero por el resto de mi vida? ¿Qué consejo le darías? Bueno, yo les voy a decir, a mí, por ejemplo, cuando yo estaba en pregrado y que la gente sabía que tenía intenciones de, o que me gustaba esto, la gente me decía, mira, o sea, ¿cómo vas a vivir tú de eso? O sea, me veían como que me iba a morir pobre. Yo creo realmente que la gente tiene que hacer lo que le gusta. Y si realmente te gusta y tú te sientes apasionado por eso, bueno, hazlo. Pues cambias de pasión, no pasa nada. Bueno, cambias, haces otra cosa, ¿no? Tampoco sucede, no va a suceder nada si de repente un día deja de gustarte y quieres hacer otra cosa. Pero creo que mientras tú sientas qué es lo que te apasiona y qué es lo que te gusta, hazlo. Porque la verdad, eso no sucede nada, no pasa nada realmente si un día de repente te arrepientes, pasan los años y te quieres hacer otra cosa. No sucede nada, yo nunca es tarde para empezar de cero, ¿no? Sin embargo, yo creo que si te gusta realmente y si es lo que tú crees, pues nada, si tú confirmas que te gusta eso, la histología, la bioquímica, la microbiología, el estudio de los tejidos, quizás ver al microscopio, la investigación, la biología molecular, yo creo que adelante y vive tu sueño. O sea, la gente siempre te va a decir, no lo hagas, eso no sirve de nada, ¿quién va a vivir de eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Y la verdad es que yo creo que sí se puede, solamente que bueno, lógicamente como todo lleva un camino y es un trabajo arduo, no es de la noche a la mañana, también tomando en cuenta que no eres el odontólogo típico, ¿no? O sea, no quieres hacer, hay patólogos bucales que hacen odontología y es respetable, yo realmente no la hago porque siento que ya no es lo que me apasiona como tal, ¿no? O sea, no me apasiona ya la parte de hacer restauradora, eso no me apasiona y como no me apasiona, yo quiero dedicarme a lo que me gusta y lo que me gusta es hacer patología vocal. Si sientes eso, adelante. Entonces, nada más como para guiar un poquito a esas personas, cuéntame, o sea, ¿cuál es la vida después de que te gradúas de la especialidad? Cuéntanos más o menos cómo luce tu vida semanalmente, o sea, atiendes en clínica privada,
pues ya sabemos que eres docente. Entonces, más o menos, cuéntame, ¿qué más estilo de vida es lo que puede esperar alguien, un patólogo bucal? La verdad es que una de las cosas que te das cuenta es que cuando termina el posgrado es que el posgrado no termina. O sea, el posgrado empieza apenas te gradúas realmente. Mientras más crees que sabes, menos sabes. Y, o mientras tú puedes estar quizás en un grado académico un poco más alto, o sea, uno siente que sabe menos y uno quiere saber más y así comienza. Actualmente yo trabajo en práctica privada. No trabajo en un solo sitio, trabajo en 4 consultorios aproximadamente, donde casi siempre voy a la semana. 3 en la ciudad de Caracas y uno fuera de la ciudad de Caracas, a la que queda una ciudad que queda relativamente cerca, como a 30 minutos de Caracas. Doy clase en la Universidad Central y además también abrí hace poco con un amigo, colega, patólogo bucal también, un servicio público para pacientes de un municipio de Caracas que pues ahí recibimos pacientes con patología y la verdad nos ha ido bastante bien. Entonces mi vida, digamos que puedo ir en un día a 3 lugares, 3 sitios, 2 clínicas privadas y luego el público, o por ejemplo universidad, clínica privada, público, y a ir, o sea, es bastante agotador porque vas a diferentes lugares, haces diferentes cosas y todo esto realmente puedes terminar muy cansado, ¿no? Pero es bastante gratificante. Entonces, nada que ver con el 9 a 5 de trabajo de oficina, donde ya sabes que en 3 años vas a estar en la misma oficina, en la misma computadora, haciendo Cero, lo mismo. Nada que ver con eso. cero, cero. También me imagino que cada paciente es un reto distinto y cada día es completamente distinto al pasado, ¿verdad? Sí lo es, porque hay casos que, por ejemplo, pueden ser sencillos de diagnosticar, pero el paciente quizás en su condición, su comportamiento anímico, el paciente es diferente y termina siendo un reto y cada uno además te genera un aprendizaje, ¿no? La verdad es que mi vida es cero, cero en ese sentido. O sea, yo puedo estar en diferentes lugares y puedo terminar a las 2 de la tarde de trabajar, como puedo salir a las 6 de la tarde. O sea, es muy dinámica, perdón, no es así como sentado en un sitio todo el día, la verdad es que eso no, cero. Perfecto. Doctora Luciana, muchísimas gracias por todo lo que nos estuviste explicando. Yo estoy seguro que a muchas estudiantes y muchas muchachos y muchachas les va a servir. Y pues, es bueno de repente como traer en el radar porque yo pienso que patología bucal a lo mejor no es tan popular como estudiar endodoncia, me imagino, o estudiar pediatría o ortodoncia. Entonces, ya nada más para finalizar, entonces, ¿qué te gustaría decirle a estudiantes y a recién egresados que pues de repente están como pensando, ¿no? O simplemente que les apasiona la patología bucal y a lo mejor no han considerado estudiar esta especialidad? ¿Qué les dirías tú a ellos? Bueno, yo les recomendaría que lo hicieran. Que si es lo que ustedes quieren, háganlo. Yo creo que la vida es un conjunto de cosas, hay diferentes cosas que te complementan y entre esas cosas son tus sueños, tus motivaciones personales, profesionales. Y mi recomendación sería que si eso es lo que les gusta, pues que lo hagan. Mucha gente te va a decir y vas a tener demasiado ruido en el camino, te van a decir que quizás eso no es lo que tienes que estudiar, que hay cosas más lucrativas y puede que sea cierto, pero yo creo que cuando haces algo pues que te gusta, que te apasiona, lo demás viene por añadidura. Así que esa es mi invitación. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Entonces, tus redes sociales pues ya salieron a lo largo de todo este episodio, entonces a lo mejor alguien te va a mandar un mensajito Perfecto, si tiene alguna inquietud. buenísimo. Muy bien, entonces muchísimas gracias por tu tiempo y pues espero que sigas enseñando a muchísimos estudiantes y pues que los estés guiando a los que interese esta especialidad. Muchísimas gracias, doctora Luciana. Chaito, gracias. Nos vemos, bye bye. Bye.